Yo creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Vamos a compartir acá. Sí. Muy bien, buenos días. Bienvenidos a la primera tutoría formal en sí de la materia de cálculo superior. Ya pues los que pudieron estar acompañándome en la tutoría de repaso ya nos conocimos. Para los que no, pues comentarles que mi nombre es Yulisa Guadalupe Moreno. Soy licenciada en matemática y pues soy la encargada de acompañarles en esta materia a lo largo de todo este ciclo. Muy bien, la agenda a seguir es la siguiente. La bienvenida y presentación, que pues ya la hice. Establecer el horario de consulta, eso me gustaría que hiciéramos ahorita para que luego ya no se nos fuera a olvidar. Entonces, no sé si han pensado qué día les gustaría la tutoría de repaso. Les decía yo, ¿verdad? El jueves, que la tutoría de repaso va a ser la semana antes de la tutoría formal, igual que esta semana. Entonces yo había pensado en los días jueves, como la tuvimos esta semana, a las 7 de la noche, pero no sé ustedes qué piensan, si les conviene, no les conviene. Me gustaría escucharlo. Como es la primera tutoría que tenemos, también van a ver los horarios de las otras asignaturas. Bueno, para mí el jueves está bien. Está bien, no le choca porque todavía Si no han establecido toca las con demás. esta materia, tiene que uno pedirle que no toquen el día jueves, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias por su aporte. No sé los demás compañeros, ¿qué les parece? Sí, está bien, licenciado. ¿Jueves a las 7 está bien? Entonces, Sí. Muy bien. Entonces quedamos jueves a las 7, ¿verdad? Ya sabemos que ese día será para ver, ¿verdad? A ver en qué se puede ayudar, las dudas, etcétera. Muy bien, entonces proseguimos con el siguiente punto. El sondeo de lectura, ¿verdad? Si se fijaban, era un material un poquito extenso, como son 2 semanas las que pasaron ya, ¿verdad? Lo que tenían que haber leído. Cualquier consulta saben que me la pueden hacer, que tengan acerca del material. Y pues de ahí tenemos lo que es el desarrollo de la agenda que se nos ha propuesto por el coordinador de la cátedra, ¿verdad? Entonces, pues es la siguiente. No sé si lograron leer un poco o todo el material que tenían que haber leído hasta este punto, ¿verdad? Hasta este día sábado. Antes de comenzar, me gustaría escucharles. No sé si leyeron un poquito, todo o nada. Sí, estuve leyendo un poco, pero la terminología es un poco difícil de entender. Vale, muy bien, gracias por su comentario. Entonces vamos a comenzar. Espero que con las explicaciones de ahora, ¿verdad? Aquí que se van a presentar, puedan comprender pues un poco mejor ese material que estaba un poco extenso, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar ahorita. Iniciamos con lo que es la definición de función de varias variables. Recordemos, ¿verdad? Que todo lo que han visto ahora se va a extender, ¿verdad? En Rn o en Rm, ¿verdad? Variables, ya no van a ser 1, 2, 3 variables, sino varias. Pero más que todo en 2 y 3, decíamos siempre, como se lo decía en la introducción. Pero bueno, aquí está la definición en general de una función de varias variables. Entonces, solo que quiere entrar alguien. Me parece, lo voy a aceptar, admitir, permítanme. Muy bien, ahora sí. Al final me recuerdan
Bueno, pues voy a tomar captura de pantalla para la asistencia y también me han solicitado una captura de pantalla donde se vean ustedes para presentar la coordinación. Oigan, tengo que hacer esas dos capturas. Así que si pueden, al final les voy a pedir que enciendan su cámara para que se miren, porque no sé para qué quieren hacer fotografías, si para coordinador de cátedra o como a veces presentan en Facebook fotografías, no estoy segura si es para eso, pero al final les voy a solicitar que en un ratito solo enciendan la cámara para esa captura y después voy a poner la asistencia, ahí sí no tienen que salir, no hay ningún problema. De que se me olvide, ahí me recuerdan si se me llega a olvidar, por favor, al final de la reunión. Vale, ahora sí. Entonces tenemos la definición de función de varias variables. Entonces es la definición 1.1 que aparece en el libro. Dice que una función de Rn en Rm es una función de la forma f que toma pues el dominio de f, que lo denotan aquí como d, que es un conjunto de r a la n, porque como la función va de Rn a Rm, ¿verdad? El conjunto tiene que ser, el dominio tiene que ser su conjunto de r a la n. Y pues lleva s a r a la m. Entonces, tomo el valor x que está en el dominio, que por estar en r a la n tiene n componentes, ¿verdad? x1 hasta xn. Y pues le aplico f de x, sabiendo que ese x tiene las n componentes, y ya me lleva a las m componentes. Si se fijan ahí, hay un error, ¿verdad? En lugar de y1 hasta yn, ¿qué debería de ser? Vean. ¿Qué error? No sé si se fijaron ahí. Miren ahí, agarro las n componentes desde x1, x2, x3 hasta llegar a xn. Al aplicarle f, ¿cuántas componentes me deben de dar? Y1 hasta y cuánto. ¿Será hasta el infinito? No, porque mire que llega hasta Rm. En Rm, ¿cuántos elementos hay? ¿Cuántos elementos tiene ese vector en Rm? Fíjense bien, si en Rn yo tengo n elementos, es decir, en R2 mi vector tiene dos componentes, ¿verdad? En R3, tres componentes. En Sería m. Rm, exacto, m componentes. Entonces, quiero que vean allí ese error que aparece en el documento, ¿verdad? Tomo mi x, que es el valor en Rn, por lo tanto tiene n componentes, x1 hasta xn, y le aplico la función f de x a ese vector y me lleva a un vector pues de m componentes, es decir, desde y1, y2, y3, punto, hasta ym. Entonces, en lugar de esa n que aparece acá, pues es una m. Entonces, hacen esa corrección, ¿verdad? Ahí en el documento. Luego, cada uno de ese y1, y2, y3 hasta ym, ya con la corrección, es el resultado de aplicar la función, ¿verdad? A cada una de las componentes. F, solo que ahí no les colocaron las F1, F2, también está ese otro error. En esta parte es F1 aplicado a la variable, coma, punto, hasta llegar a Fm aplicada a esa variable, pero ahí pues que me va a dar un resultado que se desconoce. Aquí está en general nada más. Entonces, aquí mencionan que F1 hasta Fm pues son funciones de Rn en Rm, ¿verdad? Es decir, cada f sub i toma los componentes de r a la n y la lleva a r, ¿verdad? Desde igual a 1 hasta m, porque cada resultado de f sub i en esta parte de acá va a ser pues un valor, nada más, pero aquí voy a tener un valor, otro valor y así sucesivamente hasta tener los m valores. Por eso dice acá que va de Rn pues a R, las funciones f sub i.
¿sí? Entonces toman las componentes, n componentes, y la llevan a una sola componente. Y al final cada una de esas f sub i que van a aparecer acá, me dan como resultado las m componentes ya del vector en R a la m, ¿sí? Entonces esa es la definición de una función de varias variables. Es sencilla, ¿sí? Toma las de componentes dependiendo de en qué espacio esté, ¿verdad? Y la lleva a la otra cierta cantidad de componentes. Cada función pues de diferente manera. Entonces, no sé si se comprende la definición de función de varias variables. A mí me gustaría de que volviera a hacer la lectura inicial, como que no le hubiera dicho, Vale, muy solo bien. repetir. Vale, excelente. Entonces, tenemos acá que una función de R a la N en R a la M simplemente pues es una función que tiene la siguiente forma. ¿Qué forma? Una función f que tiene su dominio de f, que como la función f va de R a la N, ¿verdad? Entonces, ese dominio de f que se denota con la letra D, tiene que ser pues su conjunto de R a la N. ¿Por qué? Porque en R a la N yo tomo esos elementos. Y los llevo ¿a dónde? A R a la M, ¿sí? A un vector con M elementos. Entonces, ¿qué es lo que hace mi función f? Tomo un valor x en R a la n. Entonces, como mi x está en R a la n, x tiene n componentes, x1, x2, x3, hasta xn. Y vengo y le aplico f a ese valor x, ¿verdad? ¿Y qué me va a dar como resultado? Un vector que tiene que estar en R a la m. Y por lo tanto va a tener y1, y2, y3, hasta ym componentes. Luego, este resultado, cada elemento del vector resultante, pues es el resultado de aplicarle una función fi a los elementos del primer vector. O sea, aquí el y1 es el resultado de aplicar f1 a todas las componentes, ¿verdad? Y me va a dar un elemento, y así sucesivamente ym va a ser el resultado de aplicar fm a todas las componentes y me va a dar un resultado, ¿verdad? Entonces, por eso menciona acá que cada F1 hasta Fn, pues son funciones de Rn en R, acá no es en Rn, es de Rn en R. Es decir, cada Fi tiene su dominio en Rn, porque de ahí toma los elementos y los lleva a un solo elemento R, porque es cada Y1 que me va dando acá como resultado. Tomando I, ¿verdad? Desde 1 hasta N. Entonces, esa pues es la definición de función de varias variables. Entonces, no sé si se ha comprendido. Bueno, espero que sí. Gracias. Licenciado. Gracias, sí. Vale, muy bien. Entonces, proseguimos. Tenemos acá algunos casos de funciones, ya dándole valores ya cuando sabiendo que mi función va de Rn a Rm, ya dándole valores en sí a n y a m, ¿verdad? Sabiendo si va de R1 a R2, de R2 a R3, de R1 a R4, etcétera. Entonces, primero tenemos, si n es igual a n igual a 1, ¿qué quiere decir? Pues que mi función r va a ir, f, perdón, va a ir de R1 a R1, ¿verdad? Porque estoy diciendo acá que n y m valen 1. Entonces, son funciones evaluadas en los reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy de R en R. Aquí hemos visto que la gráfica de f viene dada, la gráfica de f se anota así, por todos los pares ordenados, x, porque tomo un elemento en los reales, coma f de x, que va a ser otro elemento en los reales, porque la función va de R en R, y obviamente ese par ordenado ya va a pertenecer a R2, siempre tomando los X, ¿verdad?, del dominio de la función. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que cuando yo voy, una función va de R en R, al final su gráfica va a estar en R2, ¿verdad? Entonces, esto es como un primer caso. Ahora tenemos el segundo caso. Si n es igual a 1,
y ahora m es mayor que 1, ¿qué quiere decir? Que mi función f va a ir de R hacia R2 o R3 o R4 o R5, etc. Entonces, acá dice que van a ser funciones vectoriales de m dimensionales de una variable. ¿Por qué de una variable? Porque solo voy a tomar una variable, ¿verdad? Al inicio. Cuya gráfica son curvas ya en R a la M, ¿sí? Cuando ustedes tengan que llevan algo de los reales a R2 o R3 o R4, el resultado Sí, pues va a ser una curva en R a la M. Ahora, el tercer caso es si n vale 2, es decir, voy de R2 hacia, como n vale 1, hacia los reales, y voy de R2 a R1, entonces f dice que es una función de dos variables. ¿Por qué de dos variables? Porque voy de R2, ¿verdad? Entonces de dos variables y la gráfica de f pues viene dada de la siguiente manera. Grad de f, así se denota, que resulta de tomar los x1, x2 componentes. ¿Por qué? Porque como estoy en R2, tomo dos componentes y lo llevo a f de x1, x2. Al aplicarle f me va a dar un solo componente, ¿sí? Y eso pues va a estar en R a la 3. Entonces, siempre que x tenga el valor de x1, x2, que esté tomado en el dominio de f, ¿verdad? Como parto de R2, tomo dos componentes. Entonces, al final su gráfica estaría pues en R3. Luego, el otro caso que se tiene es que si n es mayor que 1 y m es igual a 1, entonces f es una función de n variables. La gráfica de f pues viene dada por grad de f, así es la notación, y toma los x1, x2 hasta xn. ¿Por qué? Porque voy de r a la n, ¿verdad? Aquí no es r1. Ya me dicen que n es mayor que 1, entonces tomo mis n componentes y luego le aplico f. Y como voy a r1, voy a llegar, esto va a ser solamente un valor nada más. Entonces mi gráfica pues va a pertenecer esto a r a la n más 1. Con x lo que se dice siempre como x1 hasta xn, que pertenece al dominio de f, ¿verdad? Porque de ahí partí, de r a la n. Entonces, acá solo se presentan nada más unos casos que se pueden dar de las funciones, ¿verdad? Si voy de R1 a R1, si voy de R1 a Rm mayor que 1, si voy de R2 a R1 o si voy de Rn en general a R. Son como casos especiales de las funciones. Entonces, esa es la otra parte que se nos pedía que les comentáramos. Luego tenemos algunos ejemplos de esas funciones. Acá está esta función f está definida de R2 a R2 y está definida de la siguiente manera. ¿Cómo? Tomo xy que están en R2, ¿verdad? En el dominio de R2, acá, el dominio de f. Y al aplicarle f, pues me da como resultado un vector de dos componentes. ¿Por qué razón? Porque llego a R2. Entonces, acá, pues así me lo dan ya, que la primera componente está definida como e a la xy y la segunda componente como e más coseno de y. Eso, pues, ahí depende de cada función, ¿verdad? De cómo esté definida. En este caso, pues está así. Entonces, las funciones componentes, ¿cuáles van a ser? Pues acá, como tiene dos componentes, esta sería F1, acá le falta un F1 de aplicarle XY, me da como resultado E a la X más Y. Y mi F2 es la segunda que aparece acá. F2 de XY, que me da como resultado X más coseno de Y. Entonces, estas F1 y F2 son las que yo les mencionaba al inicio en la definición de función de n variables, ¿sí? Entonces, F1 es la primera componente, F2 es la segunda componente. ¿Qué resulta? Pues de aplicar la cantidad de elementos que tomé del dominio de la función. En este caso, pues 2.
Entonces, acá hay un ejemplo. Espero que con este ejemplo se entienda un poco mejor lo que es la función de n variables. Vamos a tomar otro, ya diferente, ¿verdad? Que tome 2 elementos y ahora me lleve a uno de 3 elementos. Vamos a ver. Entonces, aquí tengo las superficies paramétricas, que le llaman esto. Aquí aprovechan de una sola vez con este ejemplo, darle como una definición. Entonces, tengo acá mi función f, que va de R2 a R3. ¿Qué quiere decir eso? Como voy de R2, tomo 2 elementos, ¿verdad? En este caso, los elementos U y V. Y vengo y les aplico F a ese elemento U, V, y su resultado, pues ya no van a ser 2 elementos, sino que 3, ¿verdad? Porque estoy en R3. Y en este caso, pues, el resultado es U coseno de V, U seno de V y U al cuadrado, ¿sí? Con U y V parámetros en general. Entonces, acá pueden ver ustedes que su F1 de U, V, ¿quién sería? Mi primera funcioncita, ¿verdad? U coseno de B. Su F2 de U, V, ¿quién sería? El segundo, U seno de B. Y su F3 de U, V, ¿quién sería? U al cuadrado. Entonces acá pueden ver las 3 funciones, ¿verdad? Que dan como resultado de tomar 2 elementos. Ahora, dice, esto ya es extra, ¿verdad? Esta es como la explicación general primera y esto ya es como extra. Sé que si en la ecuación 1, o sea, en esta, hacemos x igual a u coseno de b, o sea, le dan la notación de x a la primera componente del vector, y igual a u seno de b, denotan por y a la segunda componente, y z igual a u al cuadrado. O sea, esa es, nosotros le denotamos de esa manera, y si hacemos eso y eliminamos los parámetros u y v, pues vamos a obtener lo siguiente. Vean, si a x, yo le llamé a x u coseno de b, y vengo y le elevo al cuadrado, como es una igualdad, puedo elevar al cuadrado a ambos lados con toda tranquilidad, claro que sí. Se me da como resultado x al cuadrado igual a u al cuadrado coseno de v al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Luego vengo y elevo al cuadrado la y también, la ecuación de y. Lo mismo, es una igualdad, puedo elevar al cuadrado a ambos lados con toda tranquilidad. Y me da como resultado y al cuadrado igual a u al cuadrado seno al cuadrado de b. Entonces, vengo y en las igualdades por propiedades, yo puedo sumar, ¿verdad? A los extremos de la igualdad. Entonces, tengo que x cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a sumar estos dos, lo que sería u cuadrado seno cuadrado de b más u cuadrado seno cuadrado de b. Pero como tengo un factor común u al cuadrado, puedo sacar factor común al cuadrado y es lo que hacen acá. Saco factor común u al cuadrado, paréntesis, lo que es lo que me queda dentro, coseno cuadrado de b más seno cuadrado de b. Pero esto que está en el paréntesis, yo sé que es 1, ¿verdad? Por propiedad. Entonces, como esto vale 1, ya solo me queda u al cuadrado. Pero u al cuadrado, ya tenía yo que era el valor de z, ¿verdad? Aquí lo había denotado yo, que u al cuadrado era z. Entonces ya me queda que x cuadrado más y al cuadrado, pues es igual a z. Entonces, acá ya eliminamos los parámetros u y v, ¿verdad? Al denotar de esa manera x, y, z. Y ya me queda todo en términos de x, y, z. Entonces, acá pues nos dicen que a esta ecuación que aparece acá, número 1, se le llama ecuación vectorial o paramétrica de una superficie, para que lo conozcan, ¿verdad? Por eso les decía, aquí aprovechan a dar esta definición de ecuación paramétrica, que es esta de acá, y esta que aparece acá, la número 2, x cuadrado más y cuadrado igual a z, pues es la ecuación rectangular de la superficie. Así se le llama a estos dos tipos de ecuaciones, tienen como un nombre especial que son estos. Les acabo pues de mencionar. Entonces, aprovechando pues este ejemplo, vimos el ejemplo de una función que toma 2 componentes y me lleva a una de 3 componentes, y se dan estos casos especiales, ¿verdad? De esas ecuaciones con estos nombres ya especiales.
Bien. Déjame que... Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que es el concepto de límite. Entonces tenemos acá la definición. ¿Qué nos dice? Sea F. Aquí hay un error también. Aquí no es de su 2. Corríjanlo, es de su F, ¿verdad? Porque es el dominio de F, conjunto de R a la N, porque de ahí parte siempre una función. Va a partir de su dominio, que es su conjunto, en este caso, pues de R a la N. Entonces, por favor, corrijan acá. Aquí es de F. Entonces, sea F, que parte del dominio de F, su conjunto de R a la N, y me lleva a R a la N. Entonces, me dice pues que X sub 0 es un punto de acumulación de D, que es pues el dominio de F. Entonces, recordando cálculo anterior, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, pues X sub 0 es un punto de acumulación de D, en este caso de DF, como me lo dice, que sea X sub 0 un punto de acumulación, pues significa que para cualquier abierto que esté en R a la N, que contenga a ese X sub 0, se cumplirá que al interceptar el dominio de F con cualquier abierto que contenía ese X sub 0, pero aún quitándole ese elemento X sub 0, siempre esa intersección será diferente de 0. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese abierto que contenía a X sub 0, siempre habrá al menos un elemento en común con el dominio de F. Es decir, que ese X sub 0, ¿verdad? Va a estar rodeado de elementos en común con el dominio de F. Eso quiere decir que X sub 0 sea un punto de acumulación del dominio de F. Es recordatorio nada más eso. Luego dice, sea L que pertenece a R a la N. Entonces, el límite de X hacia X sub 0, como se nota acá, ¿verdad? Como siempre se ha anotado, de la función f de x es igual a L. Cuando para cada épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x pertenece al dominio de f y la distancia de ese x hacia ese x sub 0 esté entre 0 y delta, es decir, sea sumamente pequeño, ¿verdad? Porque recuerden que el delta es un número sumamente pequeño. Entonces se va a cumplir que la distancia de la función f de x a ese límite, en este caso que se está demostrando que es el límite, sea menor que x. ¿Qué quiere decir que sea menor que x? Pues que f de x y SL casi que el mismo, ¿verdad? Su diferencia es sumamente pequeña. O dice, esa es una manera que, como la manera general que siempre se ha obtenido de límites, nada más que acá ya con las n componentes, que acá o en términos de la norma usual, x pertenece al dominio de f y la norma de x, pero la norma que está en Rn, ¿verdad? ¿Por qué? Porque x y x0 son elementos de componentes. Estas son las notaciones. La norma está entre 0 y delta, entonces la norma de f de x menos L, que a esa hora está en Rm, ¿verdad? Porque f ya está en Rm y L pues lo tomé de la M, por eso la norma es R a la M. La norma de esa resta tiene que ser menor que x, que es lo mismo que estos sean casi que iguales, ¿verdad? O sea, que se acerquen. Y es la definición del límite, ¿verdad? Que son, cuando se van acercando se convierte casi en el mismo. Entonces, su diferencia tiene que ser menor que éxito, sumamente pequeño. Entonces, acá pueden notar ustedes pues, que es la definición casi que igual, la que ya conocen ustedes del límite, nada más que acá ya en el componente. Ahora tenemos acá el concepto de continuidad.
es el siguiente. Se dice que sea F que toma elementos del dominio de F, que es un conjunto de R a la N, lleva a elementos en R a la N. Entonces, la función F es continua, X sub 0 que pertenece al dominio de F, se cumple que para todo X 0, delta mayor que 0, tal que si X pertenece al dominio de F y la norma de X de 0 está en R a la N anteriormente es menor que delta, va a cumplir que la norma de F de X, F de X 0 está en R a la N sea menor que X. Entonces, si ustedes recuerdan, pues una función gráfica no tiene que no así formalmente, ¿verdad? Si yo podría dibujarlo, podría anteriormente lanzar el lápiz, pero no muy exactos así, extraños. Pues es continuo, tanto ¿verdad? Que pertenece a existe el límite de antes de el límite de f de x cuando x Licenciada, disculpe, no sé si solo es problema mío, pero no escucho lo que dice. Vale. Gracias por informarme, Carla. Carla, creo que es verdad. No sé si los demás sí me escuchan. Había una Interferencia. en el sonido, o sea, en el timbre de voz, ya no se escuchaba bien. ¿Y ahora? ¿Ya se escucha mejor o siempre se escucha mal? Ahora sí. Ahora Vale. sí. Muchas gracias. Siempre que dejen de escucharme, díganmelo, porque como no me doy cuenta, ¿verdad? Al menos que ustedes me lo digan. Así que cuando esto suceda, díganmelo, porque así me detengo un ratito y la señal viene y mejora, ¿verdad? En ocasiones que creo que se le va la señal. Exacto, entonces ya en un minutito y ya vuelve la normalidad, ya me escuchan mejor. Entonces sí les pido ese favor, cuando eso suceda, díganme. Que agradezco ahí a la persona que me lo dijo. Bien, ahora ya sabiendo que ya me escuchan bien, continúo. Va a disculpar en la parte del límite, estuvo bien así un poquito, yo pensaba que era mi sonido, pero... Voy a regresar entonces. Ahí estamos. Entonces, recordando el concepto de límite, decíamos que una función f, les decía que hicieran la corrección acá, es dominio de f y su conjunto de r a la n, no es un 2, es una f. Si tomo elementos del dominio de f, que es su conjunto de r a la n, y me lleva a elementos de r a la m, y tomo a x sub 0 como un punto de acumulación del dominio de f, entonces acá les recordaba yo la definición de punto de acumulación, se la voy a volver a recordar por si no me escucharon bien la vez anterior. Les decía, ¿verdad?, que x sub 0 es un punto de acumulación del dominio de f, como lo dice acá. El hecho de que él sea un punto de acumulación del dominio de f significa, en términos formales, que para cualquier abierto que yo tome que esté en R a la n, que contenga a ese x sub 0, se cumplirá que la intersección del dominio de la función del dominio de f intersectado con ese abierto que yo tomé, pero aún así quitándole a ese abierto el elemento x sub 0, esa intersección siempre va a ser diferente de 0. Entonces, en pocas palabras, ¿qué significa eso?
que siempre en ese abierto que yo tomé, que contenía el x sub 0, habrá al menos un elemento en común con el dominio de F, ¿sí? En otras pocas palabras también, eso pues significa que el x sub 0 estará rodeado siempre al menos por un elemento en común con el dominio de F, ¿sí? Por eso, eso es el significado de que x sub 0 sea un punto de acumulación del dominio de F. Muy bien, ya recordando eso, les decía, continuaba acá, ¿verdad? Y que me dicen que pues L pertenece a R a la M, yo lo tomo acá. Entonces, yo voy a tener que el límite de X cuando tiende a X sub 0 de la función f de X será SL, ¿en qué caso? En este, ¿verdad? Si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si ese x pertenece al dominio de la función y la distancia de x hacia x sub 0 está entre 0 y delta, quiere decir que esa distancia es sumamente pequeña, ¿verdad? Porque delta es un número sumamente pequeño. Entonces, se cumplirá que la distancia de la función f de x a ese L, que yo quiero demostrar que es mi límite, tiene que ser menor que epsilon. Porque el que sea menor que epsilon quiere decir que están sumamente cerca, ¿verdad? Casi que son el mismo. O en términos de la norma usual, si x pertenece al dominio de f, esa es como otra manera, ¿verdad? Desde aquí es como otra manera de denotar el concepto de límite. Dice que si x pertenece al dominio de f y la norma de x menos x sub 0 que está en R a la n, decía yo que esa norma, eso solo es notación. Si la norma está en R a la n, ¿por qué? Porque los dos elementos que estoy operando acá están en R a la n. El x está en R a la n y el x sub 0 pues también está en R a la n. ¿Por qué? Porque está en el dominio de f, como lo decía acá, que es su conjunto pues de R a la n. Entonces, si esa norma está entre 0 y delta, es decir, es sumamente pequeña, entonces se cumple que la norma de la función f de x menos SL, que está en R a la n, ¿por qué? Porque ambos elementos, acá L y f de x, están en R a la n. Entonces, si esa norma es menor que epsilon, es decir, es sumamente pequeñita también, porque el epsilon es sumamente pequeño, entonces, si eso se cumple, pues ya se tendrá que SL es el límite en sí de la función f de x. Entonces, yo les decía que esto les debe de parecer sumamente conocido, ¿verdad? Del cálculo anterior. ¿Por qué? Porque este es la misma definición de límite, nada más que acá ya aparecen con las n componentes, las normas y todo lo demás. Ya estoy trabajando yo en Rn o en Rm. En cambio, antes, pues no se trabajaba ahí. Pero de ahí es lo mismo. Luego, como les mencionaba, aparecía acá el concepto de continuidad. Y les decía yo que el concepto de continuidad, primero les recordaba de último, no sé, les recordé cuando una función es continua. Y les decía yo que en términos informales, ¿verdad? Una función es continua si su gráfica no tiene interrupciones, creo que así les enseñaron. Y ni saltos les dicen, es decir, que si ustedes van con un lapicito pueden hacer toda la gráfica de esa función sin levantar el lápiz. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no hay ningún huequito, no tengo que dejar ningún espacio yo, ¿verdad? Todo sigue continuamente, valga la redundancia, por eso es que es el concepto de continuidad. Y ya en términos así como formales, antes pues vieron que una función es continua en un punto x sub 0 que pertenece al dominio de f si existe el límite de la función f de x cuando x tiende a ese x sub 0. Y dicho límite tiene que coincidir con ese f de x sub 0. ¿Sí? Esa es la función de continuidad anterior. Entonces, yo quiero que vean como la comparación. Miren la función ahora de continuidad. Dice, si a f tomo elementos del dominio de f, que es subconjunto de R a la n, y lo llevo a R a la m. Entonces, la función f es continua en
X sub 0 que pertenece al dominio de F, si para todo épsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que se cumple que si X pertenece al dominio de F y la norma de restar el elemento X menos el X sub 0, que como ambos están en R a la N, es una norma en R a la N, ¿verdad? Es menor que delta, es decir, que es sumamente pequeño, entonces se debe cumplir que la norma en R a la M, ¿por qué en R a la M? Porque f de X y f de X sub 0 están en R a la M. Entonces, si al restar esos elementos y sacarle su norma en R a la M, va a ser menor que épsilon. Sí, es decir, otra vez, sumamente pequeño. Entonces, ustedes, si logran notar, esta es la definición, pues, del límite. Vean acá, miren, es esta, ¿ve? Nada más que en lugar de la L, aparece el f de X sub 0. ¿Por qué? Por lo que ustedes ya sabían desde antes, desde el otro cálculo, que para que sea, pues, continua, el límite debe de existir y el límite debe coincidir con f evaluada en el elemento X sub 0 en este caso. Y justamente, vean, eso es lo que estoy diciendo, que al final el límite de la función f de x es f de X sub 0, como lo menciona acá. Entonces, yo quiero que ustedes vayan haciendo esas comparaciones, como yo se las voy haciendo acá, ¿verdad? Entonces, como es lo mismo que ya conocen, pero ahora aplicado ya a las varias variables, ¿verdad? Como se les decía en la introducción. Muy bien. Ahora, permítanme que me tapa acá la imagen. Acá. Ahora tenemos la derivada de una función de varias variables. ¿Sí? Entonces, acá está la definición. Sea f de que tomo el dominio de su conjunto de R a la N hacia R a la M, tal que si f, al tomar esos en elementos, ¿verdad? X1, X2 hasta Xn, eso es igual al elemento Xn más 1. ¿Por qué? Porque llego a R, ¿verdad? Así me lo denotan, a los reales. Entonces, al final me va a dar un solo elemento. Entonces, la derivada jésima de f de x es igual a la parcial de f con respecto a la x sub j componente de x, y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de las n componentes, ¿verdad? X1 hasta xn, nada más que como estoy haciendo la derivada con respecto a la jésima componente, en la jésima componente le sumo el h, ¿verdad? X sub j más h, ahí nada más. Menos luego f del x normal, que es x1 hasta xn, todo dividido entre h. Y eso es lo mismo, se puede escribir de otra manera, como el límite desde h hacia 0 de f de x, denotando como x como el vector x1, x2 hasta xn, vean, x más h es sub j, ¿verdad? Que el h de sub j simplemente es el vector es sub j que está aquí abajo, miren que es el vector unitario que solamente tiene el 1 en la jésima componente. Y multiplicado por el h, ¿verdad? Al multiplicar el h acá, pues me van a dar 0, 0, solo aquí me va a quedar h. En la jésima componente es un vector acá, donde solo aparece la h en la jésima componente. Y al sumar ese vector con el vector x, que es x1, x2 hasta xn, pues justo da este vector de acá, ¿verdad? Porque la suma de vectores es en componente con componente. Y al sumar x1 más 0, pues solo me va a quedar x1, ¿verdad? X2 más 0, porque aquí solo hay 0, X2. Y cuando llegue a la jésima componente, aquí es una H, porque ya multipliqué por la H, va a ser XJ más H. Y me va a quedar justo acá. Entonces acá esta es otra notación nada más. Menos f de x, donde x es x1 hasta xn, como lo había dicho, entre h. ¿Sí? Ahora dice, si los límites existen, donde j está entre 1 y n, y el vector sub j, como les mencioné anteriormente, es el vector unitario donde solo posee 1 en la jésima componente. Acá dice, ¿verdad? Y es el vector jésimo de la base canónica de R a la N.
Entonces, vean, está también en la misma definición que pudieran haber conocido de derivada, ¿sí? Nada más que antes les aparecía una componente A o X, pero ahora, ¿sí? Le quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. ¿Ese material está en la primera unidad o de dónde salió? Porque lo estoy revisando y no lo encuentro en la página. Sí, en la plataforma, en la unidad 1. Es unidad 1. En la página 12, don. Página 11. Gracias. Página Bueno. 12. Muchas gracias a la compañera que le indicó la página en la que está. Lic solo al inicio de la definición siempre irá de RN a RM, porque ahí no aparece la M. No sé si está bien. No, en este caso sí es a R, porque como el límite al final es un solo elemento. Aquí está definido, miren. Somos las n componentes, pero al final me llevan solo a una componente, que en este caso es x sub n más 1. Este sí está correcto así. Sí, comprendo. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? Es la misma definición de derivada, que ustedes ya conocen, nada más que aquí aparecen las n componentes. Miren que me cuesta que me pasen la diapositiva. Vale. Ahora vamos a ver la definición de gradiente de una función. Entonces, que dice que se representa por este triangulito así, se llama nabla. Entonces, se representa por nabla, que es en R3, vamos a dar la definición acá de gradiente, pero en R3, y se define por nabla como la parcial con respecto a X en la componente Y, más la parcial con respecto a Y en la componente J, más la parcial con respecto a Z en la componente K. Lo que es lo mismo lo puedo poner al revés, ¿verdad? Pero eso no es nada especial. Casi siempre se utiliza pues de esta manera, como aparece aquí al inicio. Entonces dice que este operador vectorial goza de propiedades análogas a las de los vectores ordinarios y es de gran utilidad en la aplicación de tres magnitudes muy importantes en la práctica denominadas gradiente, divergencia y rotacional. Entonces, el operador nabla, como les decía, este simbolito, se conoce más comúnmente con el nombre de operador nabla. Entonces, este triángulo tiene ese nombre. Ahora, dice que sea la función phi, que toma tres elementos, x, y, z, definida y derivable. Eso ya lo asumo que así me lo dan. En cada uno de los puntos x, y z de una cierta región del espacio. Entonces, phi define un campo escalar derivable, quiere decir eso. Entonces, tengo que el gradiente de esa función phi, que ya me dicen que pues, es derivable y definida, ¿verdad? Representado por nabla de phi, así se denota, el gradiente de phi se denota como nabla phi. O grad de phi, cualquiera de las dos notaciones, pero usualmente nosotros usamos el símbolo no el grad. Entonces, se denota de la siguiente manera. El gradiente de phi está definido como la parcial con respecto a x de la componente y más la parcial con respecto a y de la componente j más la parcial con respecto a z de la componente k de la función phi. Y esto, pues en pocas palabras, simplemente es que agarro las componentes de cada función. ¿Cómo? Es la parcial de la función phi con respecto a x, que me va a dar la componente en y, más la parcial de la función phi con respecto a y, que me va a dar la componente en j, más la parcial con de phi, con respecto a z, que me dará la componente k.
Entonces, esta es la definición del gradiente, nada más es sacar las componentes. Más adelante, pues vamos a ver los ejemplos. Si se fijan, ahorita estamos viendo todas las definiciones que se nos solicitan darle. Y luego ya vamos a pasar en sí a los ejemplos, para que se comprenda pues un poco mejor todo esto. Vale. Luego ahí ustedes pueden ver, aparece también ahí el material como la interpretación geométrica del gradiente. Entonces aparece pues este dibujo. Entonces ahí dan la explicación, pero en pocas palabras, este dibujo se interpreta de la siguiente manera. Se dice que pues el gradiente de G siempre es ortogonal, o sea, el gradiente de G, que acá y acá es un vector, ¿verdad? Que siempre va a caer ortogonal, es decir, formando un ángulo de 90 grados, con las rectas tangentes, con una recta tangente a la curva C, la curva C le denotan acá, en el punto F de T, ¿sí? Y en consecuencia, dice, ¿verdad? Ahí el material, pues que el gradiente de esta función G siempre va a ser ortogonal en este punto F de T a todas las rectas tangentes, a todas las curvas que pasan por ese puntito F de T. Entonces, esa es la interpretación geométrica nada más, que siempre el gradiente va a ser perpendicular a las tangentes, a las rectas tangentes que corten a diferentes curvas en el punto F de T. Entonces, siempre va a ser perpendicular a cualquier recta tangente de cualquier curva que sea en ese punto F de T. Por eso es que salen acá, pues como varias rectas tangentes, ¿verdad? Recordando que las rectas tangentes son las que cortan al plano, en este caso a la curva, pues en un solo punto, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación geométrica en sí de lo que es el gradiente. Muy bien. Luego de eso, ahora sí vamos a pasar a los ejemplos. Entonces, el primer ejemplo que se nos pide que compartamos con ustedes es el ejemplo 1 que aparece en la página 6. Aquí se les coloqué para que se vayan ubicando ustedes en el material. Es el ejemplo 1 de la página 6. Y dice, describir la gráfica de la función polinomial dada como f de xy igual a x cuadrado más y al cuadrado. Y me pide que determine luego dominio y rango de la función. Entonces, vean, me están pidiendo tres cosas. Me están pidiendo quiero ver, a la gráfica de la función y el dominio y el rango, ¿sí? Entonces, vengo y esto se hace como en diferentes pasos, ¿verdad? En diferentes pasos. Entonces, el primer paso, en este caso, dice que esbozamos algunas curvas de nivel en el plano XY, haciendo f de xy, que en este caso es x cuadrado más y al cuadrado, igual a un k, ¿sí? Un k cualquiera. Entonces, estos son como los pasos, si ustedes se fijan, los ejemplos que aparecen ahí para poder graficar, eso es lo que se hace siempre como primer paso, toman la función y lo igualan a un k. En este caso nosotros tomamos pues los valores de k igual a 2, 3, 4, 5, como para tener un orden e ir viendo e imaginándose ustedes cómo se va formando esa figura. Pero en realidad el k puede tomar cualquier valor, es verdad. Pero para ser ordenados y que nuestra mente vaya viendo qué se va formando, es recomendable que tomen estos valores de k. Entonces nos piden que notemos que esto, x cuadrado más y al cuadrado igual a k, ¿qué figura es? Entonces, acá se viene pues cuando vieron geometría, ¿verdad? O quiero ver en álgebra, también lo vieron en álgebra lineal, ¿verdad? Si no mal recuerdo, creo que se ve también lo de las figuras. Entonces, ustedes ven acá que siempre que tengan esta ecuación, x cuadrado más y al cuadrado igual a un número, ¿qué es lo que se forma? Rápido se dice una circunferencia, ¿verdad? Siempre que tienen dos componentes al cuadrado igualados a un número, es una circunferencia. Entonces, acá pues asumen que ustedes ya saben eso. Entonces dicen, pues esto es una circunferencia.
de radio raíz de K. ¿Sí? Esto aquí así es, ¿verdad? Siempre el número que aparece acá, su raíz, es el radio de esa circunferencia con centro en el origen. ¿Por qué tiene su centro en el origen? Porque acá a la X no se le está restando ni sumando nada ni a la Y, ¿verdad? Si no, ya no estaría su centro en el origen. Como no le resto nada, ni le sumo ni a la X ni a la Y, porque así es la ecuación de la circunferencia, entonces su centro está en 0,0. Va, entonces esto es lo que vamos como viendo, ¿verdad? Para ir formando la figurita. Entonces empiezo yo a darme caso, ¿verdad? Como el K en general. Entonces me dicen acá, si K es mayor que 0, es que se va a tener esto, ¿verdad? Que va a ser una circunferencia de radio raíz de K. Va, pero ¿qué sucede si el K es menor que 0? ¿Qué quiere decir que K sea menor que 0? Que es negativo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la ecuación x cuadrado más y al cuadrado igual a un número negativo, la curva de nivel es vacía. ¿Por qué es vacía? Porque no existe una circunferencia de radio raíz de un número negativo, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces, siempre esto está definido para K positivo. Por lo tanto, si K es negativo, la curva, no hay curva, ¿sí? Y para el caso que cuando K vale 0, ¿qué es lo que se tiene? Que x cuadrado más y al cuadrado es 0. Y lo que dice acá, ¿verdad? Este conjunto de nivel solo posee el origen, que es el punto 0,0. ¿Por qué razón? Porque si x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual que 0, la única manera que me dé ese resultado es que x tiene que ser 0 y y tiene que ser 0, ¿verdad? No hay otra manera que al sumar estos dos números me dé como resultado 0. Por lo tanto, solo tengo el punto 0,0. Entonces, ya puedo ver yo que el 0,0 va a ser un punto de mi gráfica, más todas las curvas que vaya haciendo con k igual a 2, 4 y las otras. Entonces dice acá, por lo tanto, elevando a la altura K en el eje Z, eso lo vamos a hacer ya, lo vamos a presentar después, sobre el plano XY, el conjunto de nivel es una circunferencia de radio raíz de K, lo que ya habíamos dicho. Entonces, acá a la par pueden observar ustedes las curvas de nivel, ¿verdad? K es el punto 0,0, luego está para K igual a 2, voy a tener la circunferencia con radio raíz de 2, que es 1 y algo, 1 punto y algo, en la que aparece acá. La que aparece en verde, luego en azul aparece con el K igual a 3, que su radio raíz de 3, aquí está, que es 1 y algo. Luego con K igual a 4 me va a dar una circunferencia de radio 2, en la que aparece en rojo, cabal pasa por el 2, radio 2, y así con el K igual a 5, ¿verdad? Trazamos eso. Ese es el primer paso. Luego el segundo paso es, dice, nótese que las 4 curvas de nivel obtenidas son a la vez las curvas de intersección entre la gráfica de la función f y los planos z igual a k, ¿verdad? En este caso los que yo he tomado, 2, 3, 4, 5, lo que indica la forma parabólica de la figura. Vamos a ver la figura. Acá, ustedes pueden ver, ustedes es de que se vayan imaginando, ¿verdad? Tienen acá las curvas de nivel que han plasmado. Ustedes vean que eso lo van subiendo en el eje Z, o sea, hacia arriba. Entonces se va formando justo esto, ¿verdad? Tenía aquí el punto 0,0, luego la siguiente curvita, la levanto y la levanto y la voy levantando. Y espérenme, se me pasó. Y se me va haciendo pues cada vez más gordita, se puede decir. Entonces, ahí está. Y aquí justo se ve que la curva de nivel planteada cabal va a ser la intersección con el plano Z igual a acá respectivamente en este caso, con el plano Z igual a 2, Z igual a 3, Z igual a 4, Z igual a 5. Entonces ahí está ya plasmada la gráfica, ¿verdad? De la función. Primero hacemos las curvas de nivel, luego las elevamos en el eje Z y ya nos queda la figurita. Ahora dice acá, el dominio de F, porque nos pedían también el dominio del rango, lo tenemos que sacar, ¿verdad? El dominio de F es obtenido por proyección de la gráfica en el plano XY. Por lo que el dominio de la función pues es R2. ¿Por qué? Porque yo tomo los elementos del plano XY, ¿verdad? Es decir, en R2. Si ustedes ven,
que todo R2 está definida, esta función no tiene problema. Entonces voy tomando, ¿verdad? Y todo, por lo tanto, el dominio es R2, mientras que su rango o imagen, ¿verdad? Es el conjunto de valores atribuidos a F, es decir, está formado pues por todos los Z que pertenecen a los reales, tal que ese Z es el resultado de obtener, de aplicar la función a F de XY, donde XY fueron tomados del dominio de la función. Y pues aquí en la gráfica se ve claramente, ¿verdad? Que el rango empieza justo en el 0, tomándolo, porque vimos que la curva en el punto 00 se podía tomar, por eso va cerrado, y hacia arriba, sigue, esto sigue creciendo hacia el más infinito. El infinito pues siempre va abierto. Entonces, acá pues se ha querido denotar cómo se hace, cómo se grafica, ¿verdad? Y cómo se encuentra el dominio y rango de una función. Y espero que con mi explicación se haya comprendido un poco mejor esto. Luego tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo 1 de la página 10. Acá tenemos, nos dicen, sea f la función que va de R3 a R2, tal que pues tomo 3 elementos, ¿verdad? Toma 3 elementos, en este caso X1, X2 y X3, y lo llevo a R2. En este caso, lo llevo al elemento X1, X2 más X3, ¿verdad? Eso es, la función me lo dice. Solo yo me fijo en esto, ¿verdad? Tomo 3 elementos y llevo a 2 elementos. Entonces, me pide probar que el límite de x hacia x sub 0 dado como 1, 2, 3, el vector 1, 2, 3, de la función f de x es 1,3. Muy bien, entonces vamos a seguir la definición pues del límite, ¿verdad? Entonces, en efecto, dice acá, sea epsilon mayor que 0, debemos encontrar un delta mayor que 0, como siempre lo han hecho ustedes, tal que si este x pertenece al dominio de f y la norma de x menos x sub 0 está entre 0 y delta, entonces se debe cumplir que la norma de f de x menos el L, que en este caso yo mi L quiero que sea 1,3, sea menor que epsilon. Eso es lo que voy buscando al final. Encontrar ese delta para que se cumpla esto. Entonces empezamos. Yo quiero que la norma de f de x menos L, en este caso mi f de x, pues es dado como f de x1, x2, x3, menos el L, que es dado como acá, me dan que es el par ordenado 1,3. Prosigo, voy a operar acá. El f de x1, x2, x3 ya me lo dicen que es x1, x2 más x3. Aquí lo coloco, solo sustituyo, menos 1,3, lo bajo. Y ahora opero, ¿verdad? Como ambos están en R2, puedo operar componente con componente. Primera con primera, me queda x1 menos 1, segunda con segunda es x2 más x3 menos 3. Ahora, eso es igual, ustedes saben que la norma en R2 simplemente es la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto es igual que sacar su norma, que es la raíz de la primera componente, x1 menos 1 al cuadrado, más la segunda componente, x2 más x3 menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Ahí todo normal. Pero luego yo sé por propiedad que esto es menor o igual que yo separe las raíces, ¿verdad? Normalmente yo no puedo separar la suma de adentro de una raíz, pero sí la puedo separar y poniéndolo menor o igual. Entonces, eso es menor o igual que separé la suma, la raíz de la raíz primera más la raíz de la segunda componente. Y esto pues es igual, yo con toda tranquilidad, como tengo el cuadrado y la raíz, puedo eliminar, ¿verdad? Elimino y ya me queda lo de adentro, como que tiene que ser positivo, lo pongo en valor absoluto. x1 menos 1 más, igual lo mismo acá, elimino y me queda pues x2 más x3 menos 3.
Pero eso, vean, acá voy a separar los valores absolutos, lo mismo que con la raíz, yo no puedo separar este valor absoluto, pero sí puedo separarlo poniéndolo menor o que eso es menor o igual. Entonces lo que hacen acá, pues el menos 3 lo separan primero como menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 es el mismo menos 3, ¿verdad? Y luego ya separan acá las componentes. Esta solo la bajaron. Este x2 lo ponen con el menos 2, como este menos 3 lo separé. Entonces el x2 lo ponen con el menos 2, lo separo, más el x3 lo ponen con el menos 1 que quedó acá, separado. Entonces acá está esto, ¿sí? Ahora, ahí, claro, por la desigualdad, ¿verdad? Menor o igual Sí. se separan los valores absolutos. Pero el menos 2 podía quedar al final también, o sea, x sub 3 menos 2. Ajá, sí, aquí solo lo hacen por notación, ajá, pero pudo haberlo tomado de diferente manera usted también. Muy bien. Y luego, ¿sí? Gracias. Ah, bueno. No, luego, lo que hacen es luego utilizar la propiedad de desigual, de valor absoluto. No sé si ustedes se recuerdan para ver de dónde sale ese 3. Les voy a decir cuál es la propiedad que la tenía anotada para que no se me fuera a olvidar. Aquí está. Ustedes tienen para ver de dónde sale de aquí para acá, ¿verdad? Porque esto es por propiedad de raíz, ¿sí? Siempre ustedes van a tener que la raíz por ejemplo, yo se lo voy a dar con notación así, de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, la raíz toda esa completa, siempre va a ser mayor o igual que el valor absoluto de x1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad y a partir de esa propiedad es que se saca esto, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que esto pues va a ser menor o igual que 3 veces porque lo que hacen es, esta raíz que aparece acá, la ponen cada una, que esta sin el 3, ¿verdad? Esta que aparece acá, ponen, que, solo que su libro no lo hace, ¿verdad? Que es mayor o igual que el valor de x1 menos 1. También esta raíz es mayor o igual por propiedad que el valor absoluto de x2 menos 2. Y también esta raíz es mayor o igual que el valor absoluto de x3 menos 1. O sea, esta raíz es mayor o igual que cada una de estas componentes en valor absoluto. Luego suma las 3 raíces, por eso le da esa 3, y les da pues que eso es mayor o igual, lo que está denotado acá, él es mayor o igual que cada una de estas de acá. Entonces, así es como resulta este 3 y esta raíz de acá, porque no sé si ustedes se preguntaron cómo es que llegaron a eso, ¿verdad? Entonces, eso les quería comentar, pero todo resulta de esta propiedad, la raíz de, por ejemplo, a al cuadrado más b al cuadrado, siempre es mayor o igual que el valor absoluto de a, o mayor o igual que el valor absoluto de b. Es decir, mayor o igual que el valor absoluto de las componentes que están dentro de ellas elevado al cuadrado. Muy bien, ya dicho esto, ¿verdad? No sé si ustedes lo habían comprendido, yo se los quería decir. Y supongamos de que se da un segundo caso o otro caso donde fueran 4 componentes, en vez del 3 sería 4. Ajá, porque van a sumarla 4 veces, ¿verdad? Por eso, como aquí hay 3 componentes, yo al sumar las 3 raíces, da 3, pero si hay 4 componentes, al sumarla 4 veces, le va a dar 4. Pero tienen que hacer la operación. Sí, está bien, gracias. Muy bien. Bueno, luego, permítanme, porque casi no miro por esto. Acá. Entonces, ya he encontrado eso, ¿verdad? Quiero ver si llegamos bien. Sí, ahí va, muy bien.
Luego tenemos que el valor absoluto pues, de f de x menos L es menor, va a ser menor que epsilon si se cumple, pues que lo que teníamos allá anteriormente, ¿verdad? 3 veces la raíz de toda eso, ¿verdad? Va a ser, es menor que epsilon, y esto va a ser cumplirse, sí, solo sí, despejo, ¿verdad? La raíz, y ya me queda epsilon sobre 3, y pues yo tomo como delta ese valor, siempre ha sido así, ¿verdad? Ustedes toman como delta ese valor pequeñito que encuentran en términos de epsilon. Entonces, por lo tanto, tomando delta, que es lo que quería yo buscar, ¿verdad? Ese delta como epsilon sobre 3, se tendrá que si x pertenece al dominio de f y la norma de x menos el que te estoy probando, que es mi límite 1, 2, permítame, ¿qué me pasó? 1, 2, 3, que en R3 la norma está entre 0 y delta, tomado como epsilon sobre 3, entonces pues voy a tener yo que la norma de f de x menos 1,3 pues es menor que epsilon, con lo que se prueba que justamente pues lo que yo quería, ¿verdad? El límite cuando x tiende al vector 1, 2, 3 de mi función f de x denotada de esta manera, justo es 1,3, ¿sí? Entonces, así es como se encuentra, no, aquí no se encuentra, es como se demuestra, ¿verdad? Que el límite de esta función, pues es en sí el 1,3. Solo al final, licenciada, porque ese delta me asegura de que sí se cumple lo que se, bueno, que se ha probado lo que se estaba necesitando probar. Ah, ya. Lo que sucede es de que, como ustedes quieren encontrar, acá voy a pasar. Acá ustedes siempre, en la definición de límite, ¿verdad? Ustedes quieren encontrar un delta positivo y sumamente pequeñito que al final cumpla que esté que cumpla que esto esté entre 0 y delta, ¿verdad? Entonces lo que dice acá. Y como el epsilon, acá vean, acá donde está, acá, tomando el delta epsilon sobre 3, yo sé que esta resta va a ser siempre, va a estar entre ellos. ¿Por qué? Porque ya el epsilon, ya yo lo tomaba desde el inicio, acá para que lo vean, acá, siempre toma el epsilon mayor que 0, que cumpla esto, ¿verdad? Que cumpla que la norma de la resta de f de x menos L sea menor que epsilon. Entonces, siempre ustedes, al encontrar ese delta en términos de epsilon, siempre van a saber que ese delta es pequeñito y va a cumplir. Entonces, siempre cuando ustedes lo encuentren en términos de epsilon, se va a cumplir eso, siempre así. No sé si me doy a comprender. Sí, ahora sí, gracias. Vale, muy bien. Entonces, siempre en cálculo 2 creo que empezaron a probar así de esta manera, ¿verdad? Siempre ustedes, si se fijan, es así, de igual manera acá en cálculo superior, encuentran su delta en términos de epsilon, que es un número sumamente pequeñito, y con ese ya lo pueden tomar para que cumpla la definición del límite. Si no, no lo van a poder encontrar. Eso es lo que va a pasar. Muy bien. Vale. Luego, nos pedían también que les recordáramos el teorema 1.3, que son como las propiedades del límite, que si ustedes van a ver acá, pues son las mismas. Acá el teorema 1.3 me dice que sea F, que toma el elemento del dominio, que es un conjunto de R a la N hacia R a la M, y G, que toma el elemento del dominio, que es un conjunto de R a la N hacia R a la M, y me dan X sub 0, que es un punto de acumulación de D, lo que ya expliqué anteriormente, y luego L1 y L2 que están en R a la M, y además un C que pertenece a los reales. Entonces me dicen que si el límite de f de x cuando x tiende a 0 es L1
Y si el límite de x hacia x sub 0 de g de x es L2, entonces se van a cumplir las siguientes propiedades. La primera, que el límite de x hacia x sub 0 de c por la función f de x es lo mismo que yo tenga c L1. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con toda tranquilidad puedo sacar una constante porque c está tomada en los reales, el c lo saco y le saco el límite a la función que es el de 1, ya me lo habían dicho. Es lo que me está diciendo acá nada más. La segunda propiedad es que el límite de dx hacia x sub 0 en la suma de dos funciones, en este caso f de x más g de x, yo la puedo separar, sacar el límite a una más sacarle el límite a la otra, que justo da L1 más L2, que es lo que me decían acá. Luego la tercera me dice lo mismo, que el límite se distribuye en la resta también, saco el límite de la primera menos, saco el límite de la segunda, lo puedo hacer, claro que sí. Y luego la cuarta y la quinta sí me dicen que solo voy a poder hacerlo cuando m vale 1. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy de r a la n, de cualquiera, hacia R1, necesariamente, ¿sí? Si no voy a R1, no puedo hacer esas dos propiedades. ¿Cuáles son esas? Que el límite del producto yo también lo pueda distribuir, entonces solo lo voy a poder distribuir cuando voy a R1. Y la división también la voy a poder distribuir cuando voy a R1 y aparte el límite de la función de abajo, pero del denominador tiene que ser diferente de 0, si no, no está definida. Entonces, estas son unas propiedades sencillas, ¿verdad? Que hay que recordarlas, pero haciendo énfasis en eso. Si no voy a R1, esas dos propiedades no las puedo usar. Las primeras tres sí, ¿verdad? En general. Muy bien. Vale. Luego tenemos acá la definición de una función diferenciable. ¿Sí? Entonces, vamos a leer, lo voy a buscar. Acá se me escapa siempre. Vale. Entonces dice que sea f con elementos del dominio, que es su conjunto de r a la n, y voy hacia r a la m, con d abierto, y que de ese A abierto, ¿verdad? Es tomado como el dominio, ¿verdad? Pues significa que ninguno de sus puntos están en la frontera, ¿verdad? Como en los intervalos, si usted tiene un intervalo abierto, los extremos no los toman, igual eso significa acá que D sea abierto, ¿verdad? Que ninguno de sus puntos, pues, están en la frontera de D. Entonces, dice, y sea X sub 0 que pertenece a ese dominio, se dice, pues, que F es diferenciable en X sub 0 si existe una transformación lineal L que va de Rn hacia Rm, tal que la función G que va de Rn a Rm, definida de esta manera, como G de X igual a F de X sub 0 más L de X menos X sub 0, satisface pues que el límite de X hacia X sub 0 sea de la norma de f de x menos g de x entre la norma de x menos x sub 0, al final pues me dé 0. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues que el límite de x hacia x sub 0 de la norma de f de x menos la g de x, que ya me la daban definida como f de x sub 0 menos l de x sub 0, entre la norma de x menos x sub 0, pues sea 0, es el límite de todo eso. Entonces, esa es la definición que aparece acá de función diferenciable. Bien, luego vamos a ver ahora el ejemplo 2, que está en la página 15, y vamos a sacar las derivadas. Dice, sea f de x, y, z, o sea, voy de R3, porque tomo 3 elementos, y me lleva a R2, si se fijan, ¿verdad? Porque me lleva a 2 elementos, dados como en este caso, el primer elemento x cuadrado más yz, y el segundo elemento z por seno de xy.
Entonces me pide que demuestre que esta f es diferenciable en cualquier punto P, en general x, y, z, que pertenece a R3 y que determine además la derivada y la diferencial de f en P y de R, sabiendo que R es el punto x, y, z. ¿Sí? Entonces me piden como varias cosas, entonces vamos como por partes. Entonces, la primera parte acá es, primero dice, determinemos el valor de la matriz jacobiana de F en cualquier punto P. Entonces, si ustedes leyeron el material, ahí aparece, ¿verdad?, que la matriz jacobiana es de suma utilidad para hacer como todo más sencillo, porque ahí en la matriz jacobiana se plasma las derivadas parciales de cada una de las funciones con respecto a cada una de las componentes. Entonces, eso es sumamente útil y es lo que se va a utilizar acá. Entonces, vamos a hacer eso. Como dice acá, vamos a determinar la matriz jacobiana de la función f en cualquier punto P, en general, que pertenece a R3. Entonces, la matriz jacobiana está dada pues de esta manera, ¿verdad? La parcial de mi F1 con respecto a X, la parcial de mi F1 con respecto a Y, la parcial de mi F1 con respecto a Z. Son estas tres componentes, ya las vamos a sacar. Y abajo están las parciales de la función F2 con respecto a cada una de las componentes. Entonces, empecemos a ver. Vean, la parcial de F1 con respecto a X, mi F1 es mi primera funcioncita acá, les decía yo desde el inicio de la tutoría, ¿verdad? Entonces, esta x cuadrado más y z, la parcial de esto con respecto a x, ¿quién es? Entonces, recuerden que en las parciales con respecto a una letra, las otras se tratan como que fueran variables, ¿verdad? Entonces, la parcial de x cuadrado, pues es 2x, ¿verdad? Aquí está, más la parcial con respecto a x de y, z, como se toma esto como que fuera un número, pues es 0. Entonces, por eso solo me quedan 2x. Luego, la parcial de esto misma, f1, ahora con respecto a y, esta parte con respecto a y es 0, y esta parte con respecto a y es z, ¿verdad? Porque es la parcial con respecto a y, que es 1, y la z como una variable, pues solo me queda 1 por z, perdón, z. Se me queda z acá. Y la tercera, la parcial de esa funcioncita con respecto a z. Entonces, como aquí no hay z, esto es 0, más, aquí hay z, solo me queda lo que está a la par de la z, en este caso que es la y. Entonces, ahí están las parciales de la función f1 con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. No sé si esto se comprende bien o tienen alguna consulta. ¿No? Muy bien. Luego, aquí, pues, en la matriz jacobiana van a parcial, como les decía, ahora de la función f2, ¿verdad? Entonces, mi f2 es esta parte de acá. Entonces, primero hacemos con respecto a x, ¿sí? Con respecto a x, esta z, pues, es simplemente como un número. Y la parcial del seno de x, sabemos que es la derivada, ¿verdad? Es coseno. El coseno de él, en este caso, de xy, y luego por la derivada del argumento. No se tiene que olvidar, porque a veces se les olvida a algunos por la regla de la cadena, ¿verdad? Es por la derivada del argumento, en este caso la derivada de xy con respecto a x, pues solo me da y, por eso aparece esta y en este caso acá. Luego, ya terminé, ahora voy con la parcial de esa, pero con respecto a la letra y. Entonces, la z es una variable, la saco, ahí la dejo a la par, multiplicado por la derivada del seno, que es coseno, aquí está, de xy, por la derivada del argumento, pero ahora con respecto a y, la derivada de xy, pues me queda x, entonces por eso me aparece aquí x acá. Luego, la última es la derivada de esto con respecto a z. Entonces, el seno de xy es como una constante, porque estoy haciendo con respecto a z, y la derivada de z, pues es 1, entonces solo me queda seno de xy. Acá. Seno de xy. Entonces acá pues ya tengo aquí mi matriz jacobiana, ya la terminé. Ahora bien, como la matriz jacobiana me dice es continua en todos los puntos, ustedes pueden ver que el coseno está definido, el seno también está bien definido, aquí son polinomios, entonces no tiene interrupciones ni nada, entonces es continua en todos los puntos P, y F es diferenciable en
porque, no, aquí dice, como la matriz jacobiana es continua en todos los puntos P, entonces F es diferenciable en R3, ¿sí? Luego dice, la derivada de la función F en el punto P viene dada por esa matriz jacobiana, ¿verdad? La derivada de F con respecto a P es justo la matriz jacobiana que yo había encontrado. Entonces, aquí ya hicimos esta primera parte. Nos pedían que demostráramos que F es diferenciable. Ya lo hicimos acá, como vimos que la matriz jacobiana es continua, por lo tanto es diferenciable, ya lo tengo. Y luego me pedían que determinara la derivada. Aquí la saqué ya, es la misma matriz jacobiana. Y ahora vamos a sacar el diferencial de F, ¿verdad? En P y en DR. Esto es lo otro que vamos a hacer. Nos piden ahora, calculemos ahora el diferencial de F en el punto P, X, Y, Z, y con el diferencial con DR, ¿verdad? Que es de X, de Y, de Z. Entonces, el diferencial de F en el punto P y en DR simplemente es la matriz jacobiana de la función F en el punto P, como P es X, Y, Z, es justo como la tenemos. Vean, es esta multiplicada por el DR, que en este caso es el vector de X, de Y, de Z, ¿verdad? Lo ponemos como vector columna para poder realizar la multiplicación. Si no, no se puede realizar esa multiplicación, no estaría definida. Entonces, multiplicamos con toda tranquilidad, ¿verdad? Primera fila por primera columna, justo me da este elemento. Segunda fila, los elementos de la segunda fila por esta columna, justo me dan estos elementos, ¿verdad? Así se hace la multiplicación y ahí ya encuentro lo otro que me pedían, que era ese diferencial. Entonces, aquí me pedían el diferencial de F en el punto P y en DR. Y eso acá simplemente la multiplicación de la matriz jacobiana de la función por el DR. Entonces, con eso ya se finaliza lo que es el ejercicio porque ya se encontró todo lo que se solicitaba. Luego aparece el ejemplo 7 de la página 24. Este nos dice sea F de R2 a R2 tal que F de X1 X2 es igual a X1 más X2 por X1 más por X2. Esto es como me la definen, ¿verdad? Y me dan otra función G que va de R2 a R3 tal que el G, ¿verdad? Al aplicar dos elementos Y1 y Y2 me lleva a estos elementos que aparecen acá, ¿sí? A 3 elementos. Me piden calcular la matriz que representa la composición de G compuesto con F en el punto X sub 0, con respecto a X sub 0, y con X sub 0 1,1, ¿verdad? De dos maneras diferentes, ¿sí? Ustedes saben que la composición de funciones, pues, se puede hacer de manera así, como estamos acostumbrados a hacerla normalmente, o también aquí la matriz que representa la composición también utilizando la jacobiana de cada una se puede encontrar de otra manera. Entonces, vamos a ver nosotros las dos maneras de cómo se pueden encontrar en este ejemplo. Entonces, la primera manera de encontrar esta matriz es haciendo la composición. Primero hago la composición y luego encuentro pues las derivadas de cada una. Esa es la primera manera en que lo vamos a hacer. Entonces dice acá, formando la composición H igual a G compuesto con F. Primero vemos que la composición G compuesto con F está bien definida, claro que sí, ¿verdad? Primero se aplica el F que va de R2 a R2, me lleva a un elemento de R2, y luego ese elemento en R2 lo tomo como el dominio de F y me lleva a un elemento de R3. Entonces sí, está bien definida la composición, puedo hacerla. Entonces, G compuesto con F de X simplemente es el X, ya me lo daban, ¿verdad? Como los elementos X1, X2, porque está en R2. Y al hacer la composición G compuesto con F de X1, X2, simplemente es G evaluado en F de X1, X2, ¿verdad? Por definición de composición. Y F de X1, X2, ya me lo dan su resultado, aquí está, es X1 más X2, X1 por X2, ¿sí? Pero ahora a esos dos elementos yo le debo de aplicar G, que al aplicarle G, ¿qué sucede? Me lleva a esto, ¿verdad? A Y1 menos Y2, sabiendo que mi Y1
es x1 más x2 y mi y2 es x1 por x2, ¿sí? Entonces, lo voy aplicando acá. Y1, x1 más x2 menos y2, que en este caso es x1 por x2, coma, segundo componente es la multiplicación de y1 por y2, aquí está, ¿verdad? X1 más x2 por x1 por x2, y la tercera componente es simplemente la suma de las dos componentes, es decir, x1 más x2 más x1 por x2. Ahí está. Ahí ya tengo en sí mi composición H, que es como G compuesto con F, ya la tengo definida. Por lo tanto, el D de H de X está representado por la siguiente matriz, ¿verdad? La derivada. Aquí está. Está representada por la matriz. Acá es la derivada de mi primera componente con respecto a X1, la derivada de mi primera componente con respecto a X2. Ustedes se fijan, acá lo tenemos, acá esta primera función derivada con respecto a X1, en este caso es 1 menos, como el X1 me da 1, menos X2 me va a quedar. Justo, miren lo que me quedó acá. Y luego esa misma con respecto a X2 me va a dar 1 menos X1. Ahora, acá sí hay un error, no sé si lo notaron ustedes cuando leyeron. Cuando ustedes sacan la derivada de la segunda función, esta que aparece acá, hay un error. Ahí ustedes pueden decidir si sacar la derivada como la derivada del producto, ¿verdad? Utilizando la regla de la cadena. O a mí se me hace más fácil, pero ahí es decisión de cada uno, multiplicar, ¿verdad? En este caso, porque es poquito, por eso puedo hacerlo. Multiplico, esto me queda x1 al cuadrado por x2 más x1 por x2 al cuadrado, ¿verdad? Este término. Y hago la derivada de la suma. Entonces, al hacerla, les tiene que quedar acá, queda 2x1 por x2, eso sí queda así, pero luego más x2 al cuadrado. Aquí le falta el cuadrado para que lo corrijan, ¿sí? Más x2 al cuadrado. Y repito, falta un cuadrado. Luego, esta derivada sí está correcta. Es la derivada de f2 con respecto a x2. Justo queda x1 al cuadrado más 2x1 x2. Y luego la derivada de f3, que es esta, ¿verdad? x1 más x2 más x1 por x2. Con respecto a x1, esto nos va a dar 1, ¿verdad? Esto es 0. Y aquí x2, 1 más x2, ya lo pueden ver, está correcto. Y esa con respecto a x2 da 1 más x1. Entonces aquí ya tengo pues la matriz jacobiana, ¿verdad? Que es la misma, la matriz de la derivada de la composición H en el punto X, ¿sí? Pero ahora, este es en un punto arbitrario x1, x2, ¿verdad? Pero si yo ya evalúo en el punto x sub 0 que me lo piden, en el 1,1 simplemente sustituyo x1 vale 1, x2 vale 1. Sustituyo en la matriz acá y justo me dan estos valores que aparecen acá. 0, 0, 3, 3, 2, 2. ¿Sí? Entonces, aquí ya encontré la matriz jacobiana evaluada en el punto 1,1 de la primera manera. No sé si tienen alguna consulta. La última matriz que obtiene es de sustituir el x sub 0 en la matriz. Exactamente. En lugar de x1 se coloca 1 y en lugar de x2 se coloca 1. Acá. Sí, comprendo, gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Vale, muy bien. Entonces, seguimos. Ahora lo vamos a hacer de la segunda manera, ¿verdad? Y lo hemos hecho de la primera manera. Ahora lo vamos a hacer de la segunda manera. Dice acá, ¿verdad? La matriz, para encontrar la matriz jacobiana de la composición, tengo que encontrar la matriz jacobiana de cada una de ellas, ¿sí? De la función f por separado y de la función g por separado. Y es lo que hacemos. Coloqué acá las funciones f y g para recordarnos, para no estar viendo para atrás las diapositivas. Entonces, acá, ¿verdad? La jacobiana de f simplemente es mi f1, que es ¿verdad? La derivada de f1 con respecto a x1, que me da 1, estamos bien. La derivada de f1, de mismo con respecto a x2, también es 1, aquí está. Luego acá abajo, la derivada de
F2, que es esto de acá, con respecto a X1, entonces me da X2, aquí estamos bien. La derivada de esto con respecto a X2, pues me da X1, ¿verdad? Porque el otro es tomado, pues, como una constante. ¿Aquí estamos? Muy bien. Entonces, ya más saqué la matriz jacobiana y me la piden, pues, que la evalúe en el punto X sub 0, ¿sí? Entonces, evalúo en el punto 1,1. Aquí el 1 y el 1 no se puede evaluar, solo lo pongo. X2 vale 1. Aquí hay una corrección, corríjanlo. Aquí no es un 2, es un 1. Si no, al final la respuesta no da. Y obviamente, porque desde aquí está mal. Entonces, aquí, repito, X2 es 1, ¿verdad? Porque estoy sustituyendo, ¿ven? Entonces, aquí es un 1 y X1 pues también vale 1. Corrijo acá, 1. Entonces, aquí queda una matriz toda llena de 1. Ahora vengo y saco la jacobiana de G. Entonces, lo mismo, mi primera función acá, la derivo con respecto a Y1 primero, me da 1, porque esto da 0. Con respecto a Y2, da menos 1, porque esto de aquí da 0. Y luego la segunda, que es esta de acá, con respecto a Y1, pues me da la Y2, con respecto a Y2 me va a dar Y1, justo como está acá. Y la última, con respecto a Y1, primero pues me da 1, y con respecto a Y2, también me da 1 la derivada. Aquí está. Entonces, luego tengo que evaluar también en el punto. Pero recordemos que acá el X sub 0 estaba en el dominio de F, ¿verdad? Entonces, en el dominio de G va a estar F de X sub 0. Por eso tengo que evaluar no 1,1, sino F de 1,1. Entonces, si ustedes evalúan acá en F el 1,1, justo da 1 más 1, 2, aquí está, y 1 por 1, 1. Entonces ya me da como resultado el punto 2,1, que este es el que voy a evaluar en la matriz jacobiana. Ahora, mi Y1 vale 2 y mi Y1, no, perdón, mi Y1 vale 2 y mi Y2 vale 1, ¿verdad? Sí. Y lo sustituyo acá, ¿verdad? Y2 vale 1 y Y1 vale 2. Luego los números que no se pueden sustituir, solo los coloco. Y aquí tengo ya la matriz jacobiana de G. Entonces, solo acá les pido que tengan cuidado con eso, ¿verdad? No se va a sustituir el punto 1,1, sino el punto 2,1, que es el resultado de aplicar F a 1,1. Bien, ahora que ya tengo las dos matrices jacobianas de F y de G, ya tengo acá que la matriz jacobiana de la composición H simplemente es multiplicar las dos jacobianas, ¿sí? De la función F con la función, de la función G, perdón, primero con la función F. Entonces, hago la multiplicación, recordando que aquí es un 1, porque estaba errónea esta allá, se lo dije, ¿verdad? Aquí es un 1. Entonces, justo hago la multiplicación, primera fila por primera columna, me va a dar 0, si aquí es un 1, ¿verdad? Si no, no. Primera columna con segunda componente, me va a dar 0 también acá, y así sucesivamente. Al hacer la multiplicación, me va a quedar esta matriz jacobiana de la composición, que justo es la misma que aparecía, que la sacamos de la primera manera. Entonces nos damos cuenta acá, ¿verdad? Que podemos usar cualquiera de las dos maneras, como ustedes gusten, pues pueden hacerlo. Muy bien. Luego tenemos acá el ejemplo 16 de la página 44. Y el ejemplo nos dice, puede aplicarse el teorema de la función implícita a la ecuación, esta que aparece acá, ¿verdad? F de XY, me lleva a ese polinomio igual a 0, para resolver Y en términos de X cerca del punto 2,1. Es una pregunta que me hacen. Si es así, me dicen encontrar la derivada de Y con respecto a X, denotada por phi' de X, para X cercano a 2, y encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto paso por paso, como lo dice ahí, ¿verdad? Entonces, como primero,
verificamos, lo primero que tenemos que hacer para verificar si se puede aplicar el teorema de la función implícita es ver si f evaluada en ese punto, en este caso 2,1 me da 0. Entonces, evaluémoslo. Si x vale 2 y y vale 1, lo hacen, ¿verdad? Aquí me queda 2 al cubo por 1, es 8, y así lo van haciendo, y justo les va a dar 0. Entonces verificamos, sí me da 0, ¿verdad? Entonces cumple eso, ¿verdad? Eso primero lo cumple. Luego me piden que saque la parcial de f con respecto a y de la función esta, ¿verdad? X al cubo. La parcial de f con respecto a y, sacando la verdad acá. Entonces es la parcial de esto con respecto a y. Solo me da x cubo, ¿verdad? Porque la derivada de y es 1. Aquí está. Luego de esta segunda parte con respecto a y, es el x cuadrado es una constante, el 5 cae, ¿verdad? Me queda 5x al cuadrado, ya la cuarta, justo como está acá. Luego la derivada de con respecto a, ya la estamos haciendo, ¿verdad? Me salté aquí, perdón. La derivada de esto con respecto a y, pues es x, como aparece acá. La derivada de esto con respecto a y es 1, y la derivada de esto con respecto a y es 0, y esto con respecto a y también es 0. Entonces aquí ya la tenemos, la derivada, la parcial de f con respecto a y es esta. Ahora, verificamos que la parcial esta de f con respecto a y evaluada en el punto 2,1 sea diferente de 0. Entonces venimos, evaluamos x vale 2, y vale 1, y al evaluar da 31. Y nos damos cuenta pues que esto justamente es diferente de 0. Entonces, como tenemos esas dos propiedades ahí que se han cumplido, por lo tanto dice, puede resolverse y en términos de x, en alguna bola de centro 2 y radio delta, para algún delta mayor que 0. No nos piden saber cuál es ese delta, así que pues no importa. Solo sabemos que con eso, como cumple que f evaluado en ese punto da 0 y la derivada de f con respecto a y evaluado en ese punto da diferente de 0, ya puedo concluir, ¿verdad? Que sí se puede aplicar el teorema y para resolverse y en términos de x cerca de ese punto. Muy bien. Luego nos pedían que sacáramos la ecuación de la recta, ¿verdad? Entonces, para encontrar la ecuación de la recta, ya el punto ya lo tenemos, ¿verdad? El 2,1 que nos lo dan, pero sabemos que en una recta necesitamos un punto y su pendiente. Entonces vamos a sacar la pendiente. Entonces la pendiente de esta recta se encuentra encontrando pues la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Y eso, ahí hay una serie de fórmulas en el material, entonces esta se encuentra de esta forma. Así está ya dada la formulita, como menos la parcial de f con respecto a x entre la parcial de f con respecto a y. Entonces, esto es menos la parcial de f con respecto a x. Si la sacamos, acá está, ¿verdad? La parcial de f con respecto a x, acá me va a dar 3x al cuadrado y. Aquí está 3x al cuadrado y así continúa, ¿verdad? Sacándola, aquí le va a dar justo la parcial de f con respecto a x, y acá abajo justo va a quedar la parcial de f con respecto a y, ¿sí? Entonces, luego, evaluando esa derivada en el punto 2,1, se obtiene menos 29 sobre 31. Y ese número justo es la pendiente de mi ecuación, de la recta que me solicitan. Entonces ya puedo encontrar la recta, que va a ser por la ecuación punto pendiente. Ustedes saben que es y menos y1, como el punto era 2,1, hasta me lo decían, ¿verdad? 2,1. Entonces es y menos y1 igual a m, que acabo de encontrar, por x menos el x1, que en este caso pues es el 2, ¿verdad? Por eso ponen el 2 acá. Y allí pues ya se encontró la ecuación que me solicitaban de la recta. Muy bien. Y con eso pues finalizamos, ¿verdad? Lo que es lo que se tenía pues planeado darles este día a cada uno de ustedes.
No sé si tienen algún comentario o alguna consulta. Solo tengo preguntarle si. Dígame. Hola, hola. Sí, le escucho. Sí, solo preguntarle si hay algún libro de referencia, un libro base, pues, para poder buscarlo, o si se puede buscar no sé si se puede subir algún otro material en la plataforma. Ah, vale. Sí, muy buena O sugerencia. solo con lo que lo vamos a ver. Sí, yo creo que ahora el coordinador siempre sube videos. Ahorita quizás no lo ha hecho como han estado empezando ellos, no sé, ¿verdad? Pero yo le voy a decir su comentario, muchas gracias, para que pueda subir como videos que les ayuden a complementar el material y un material extra, me dice también, ¿verdad? Un material complementario. Sí, como, no sé, sugerencias, tal vez de algún libro o varios Donde ahí para puedan poder tomar, ¿verdad? Va, sí, ahí le voy a informar buscar yo al tal vez coordinador. otro ejemplo. Ujú. Va, Para muy bien. buscar otro ejemplo en caso de que no. De que no se comprenda bien alguno, pueda buscar otro, ¿verdad? Va, Sí, muchas gracias. exactamente. Le voy a informar yo al coordinador para que él tome en cuenta eso, aunque yo creo que él ya tiene considerado eso, pero quizás no ha tenido tiempo de subir ese material. Yo le voy a recordar. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario o consulta. Gracias, gracias. Solo sobre la fotografía, o cómo fue que dijo para probar de que estábamos presentes, o cómo. Ah, ahorita lo voy a hacer, pero no me quería salir de acá porque cuando me salga de acá ya no van a aparecer los subtítulos. Entonces ya cuando me salga quiero solo tomar la fotografía. Si ya no hay consulta, me voy a salir. Vale. No, de parte no. De mi parte no, gracias. No. Entonces voy a dejar de compartir. Solo antes, ¿verdad? Cuando deje de compartir, ahí les decía yo que el coordinador me solicitaba que les tome una captura de pantalla, ¿verdad? Como el hecho de que estuvieron aquí. No sé si para subirla al Facebook, como les decía, o como que quede ahí como constancia, porque a veces, no sé si se han fijado en la página de la facultad, son en fotografía. Entonces, por eso, pero me voy a salir de acá. Vale, muy bien. Permítanme acá que no salga. Vale, ahora sí. Entonces voy a hacer grande este. Primero voy a tomar la captura para lo normal, ¿va? De que estuvieron presentes. Me la voy a pegar. Vale, ahí está la de la asistencia ya. Entonces el coordinador me solicitaba, ¿verdad? Que si les podía tomar una captura de pantalla para ponerla. Yo les decía de que pues ustedes no ponen la cámara, no sé si en las otras materias lo hacen, pero me decía si les podía solicitar a ustedes, pero si ustedes quieren obviamente, encender la cámara un ratito para tomar esta captura de pantalla, para que se vea pues que se está siguiendo, ¿verdad? Ahí en la facultad las clases y todo lo demás, pero no sé qué piensan ustedes. Voy a finalizar la grabación. Para que nos miráramos. Exacto. Voy a finalizar la grabación ahorita. Para que